Bueno, bendiciones chicos, saludos a todos. Gracias. Este, bueno, como ya Javier estaba compartiendo, el día de hoy queremos recordarle ese camino que Jesús vivió y el día de hoy lo dividimos en 4 etapas, las cuales quiero empezar hablándoles a ustedes. Es el, lo que vivió Jesús en Getsemaní. Ese es el momento en el cual empieza todo. Y para ponerlo un poco en contexto, Jesús venía de reunirse, estaba en tiempo de Pascua, hicieron la última cena. Fue el momento en el cual Jesús le dijo, alguien aquí me va a traicionar. Fue cuando a Pedro le dijo, tú me vas a negar. Y quiero que en el momento en que yo puse a estudiar esto, me imaginaba la situación, el momento en que Jesús, lo que Jesús estaba pasando, porque él ya sabía todo lo que iba a acontecer desde ese momento hasta el momento de crucifixión. Y quisiera leerlo con ustedes en Lucas capítulo 22, en el versículo 39, para que podamos estar todos un poco en contexto y empezar con una pregunta. Es, ¿a cuántos no se le ha dicho a ustedes, no es lo que tú quieres, es lo que te toca? Bueno, entonces quiero empezar leyendo del versículo 39 y dice, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Yo quiero explicarles o darles a entender cuál es el significado de Getsemaní o qué significa Getsemaní. Y Getsemaní, su significado es prensa de aceite. Si entendemos, en un lugar que era un valle de olivos, de donde salen las aceitunas, de las cuales se procesa para hacer el aceite. Y prácticamente o simbólicamente Dios vivió, o Jesús vivió el proceso de que vive una aceituna para convertirse en un frasco o a convertirse en aceite de oliva. Ahí en el Getsemaní fue molido, y no fue literalmente molido a golpes, no fue literalmente, ahí todavía no empezó el proceso de que lo blasfemaron, lo escupieron, lo golpearon. Todo era mental, todo estaba en su mente y en su ser. Entonces por eso les compartí al principio que quiero que se imaginen ese momento, esa situación. Y yo recordaba por allá cuando estaba en mi época de colegio, hubo una temporada que estuve mal en el colegio, y cada vez que mi mamá iba al colegio a buscar boletín, ellos sabían que iban a decir de mí, iba mal, que hablaba mucho, que no me portaba bien. Yo llegaba a la casa y me imaginaba ya todo lo que le estaban diciendo y me preocupaba, me enfermaba, me daba fiebre, dolor de barriga, y me ponía como en esa situación y me imaginaba a Jesús, la película pasando por la cabeza. Me van a traicionar, Judas me va a vender, de aquí me van a llevar donde Pilato, me van a crucificar, me van a golpear. Y todas esas cosas comenzaron a atacar en su cabeza. Pero ¿en qué quiero enfatizarme hoy? En que todo empieza o todo se gana, o Jesús fue victorioso, no ni siquiera en la cruz, sino desde el momento en que Él se rindió, en que Él dijo, Señor, no es mi voluntad, es la tuya. Yo no quiero esto, porque si buscamos, si los muchachos pueden colaborarme, colocar Mateo 26:37, Mateo es mucho más explícito. Mateo dice que él fue de los discípulos, fue con Pedro, se acercaron a orar, los discípulos quedaron, él se puso a orar y le decía, Padre,
Pon el 38, porfa. El siguiente. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Incluso unos versículos más arriba dice de que su alma estaba afligida y estaba solamente saliendo del lugar donde estaba de reunión con sus discípulos y solamente le dijo, acompáñame. Ya desde ese momento, ya su corazón estaba triste, estaba afligido, se sentía adolorido y apenas estaba imaginando o estaba viendo la película de todo lo que le iba a acontecer. Entonces quiero como primer punto hablar esto. La rendición empieza siendo honestos con nosotros mismos, siendo honestos con Dios. Él lo fue. Fueron 3 veces que se acercó al monte a orar y decirle a Dios, Padre, yo no quiero pasar esto, pero que sea tu voluntad. Segunda vez, Padre, ¿qué más se puede hacer? Pero que se haga tu voluntad. En la tercera y última, le dice, si no hay otra forma de que esta copa pase de mí, si no hay otra manera, porque él en su humanidad decía, ok, él desde que salió del cielo y vino a la tierra y fue enviado, él ya sabía el propósito, sabía el destino por el cual él venía, era salvación de nosotros. Y gracias a eso nosotros podemos vivir de la gracia, de estar nosotros reunidos aquí, de gozar ese grandioso milagro que él hizo. Pero aún así, en su humanidad, él decía, yo no quiero esto, yo no quiero pasarlo. Pero siempre su oración concluía en, Padre, si no hay otra forma, que sea tu forma. Y con esto quiero llegar a ustedes, y es el significado de la copa. La copa que simbólicamente Jesús iba a tomar para darnos a entender todo el pecado iba a recaer sobre esa copa. Y Jesús iba a tomar esa copa para poder ser el último sacrificio para nosotros poder ser salvos. Y no sé qué copa estén pasando ustedes hoy, ya sea el dolor, el rechazo, y no sabemos qué situación, si un diagnóstico, si de pronto es una deuda, si es una decisión, es la copa que no queremos tomar. Es la copa a la cual estamos siendo esquivos. Es esa situación a la cual nosotros tenemos que empezar a rendirnos. Y no rendirse es me alejo o huyo, es rendirnos ante Dios. Padre, yo solo no puedo. Padre, ayúdame. No es con mi fuerza, es con tu fuerza. Pero muchas veces se nos hace difícil el poder dejar el yo, de que yo soy el que puedo, yo soy el que puedo solucionar, yo soy el que hago. Siempre busco cualquier forma y alternativas antes primero acercarme a Dios. Y por eso aquí yo anoté unos puntos en el cual quiero compartirlos a ustedes, y es el tema de la voluntad. Encontré 5 voluntades a la cual muchas veces se nos hace difícil el poder dejar para poder estar cumpliendo lo que realmente debemos hacer delante de Dios. Y es, la primera tengo como la voluntad del control. Y muchas veces en nuestra oración, cuando la voluntad del control prevalece, es Dios, que se haga lo que yo planeé. Yo quiero esto. Yo quiero que el propósito o lo que quiero hacer sea como yo quiero. Muchas veces cometemos ese error y nuestra oración es esa, donde la oración de rendición debería ser: hágase a tu tiempo, hágase tu voluntad, no el mío. El segundo que tengo aquí es la voluntad de la comodidad. Muchas veces estamos pasando un proceso, y a lo largo de este tiempo y que empecé el tema del ministerio de liderazgo,
entendí y aprendí que todos los procesos que nosotros vivimos día a día nos enseñan. Es un propósito. Y muchas veces, cada vez que a nuestra vida llega esa dificultad, ese tropiezo, esa prueba, muchas veces decimos: Dios mío, sácame de esto. Porque queremos la opción más fácil, lo más rápido. Y lo que realmente Dios quiere es mantenernos en ese molino como a la aceituna, para sacar el mejor aceite de nosotros. La siguiente es la voluntad de la reputación. Dios, defiéndeme. La cuarta, tengo como la voluntad de las relaciones. Muchas veces nos apegamos a personas a las cuales sabemos que no nos están haciendo bien, pero cometemos el error de agarrarnos de pequeñas cosas y hacer de que eso sea lo principal. Y muchas veces las relaciones son relaciones tóxicas, relaciones que no nos ayudan a crecer, ni personal ni espiritualmente. Y como último punto, tengo voluntad de propósito. Dios, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, pero realmente no le preguntamos a Dios: Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué propósito tengo yo en ti? Entonces quiero dejarles como pregunta, y es: ¿a cuál de estas voluntades nos está costando y no nos está permitiendo ser procesados como Dios quiere? Que no estemos viviendo la voluntad, o no estamos permitiendo que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino que todavía está primando lo que yo quiero, lo que yo debo hacer, y no realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y como a testimonio personal se los comento, cuando yo entendí todo esto del tema del ministerio, de lo que Dios quería para mi vida, fue cuando empecé a ver respuestas. Y realmente la respuesta no vino en mi mejor momento. Incluso ni siquiera me sentía preparado para poder estar aquí, poder liderar jóvenes, tratar con personas con las cuales no trataba. Pero cuando el propósito de Dios se me fue revelado y entendí que lo que llevo al conteo desde mis hace 14 años hasta este momento he vivido, es porque tenía un propósito. Y un día lo entendí, lo viví, y desde ese día decidí que cualquier situación que de aquí en adelante pasara, no verla como un problema, sino como una forma de ver mejor, de aprendizaje. Siempre tengo el dicho de que somos atalaya para muchas personas y somos referentes para personas que voluntaria e involuntariamente nos están siguiendo. Entonces quería dejarle esta enseñanza a ustedes de que no es nuestra voluntad, sino que aprendamos que primero es la voluntad de Dios, y ahí en ese momento es cuando vamos a encontrar recompensa. Ay, qué lindo. Bueno, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, a mí me tocó la segunda estación, y la segunda estación habla de el camino, el peso. Y tú hablaste de Lucas 22, y esta segunda estación está en Lucas 23. Y para darte así como un breve así pasito por todo Lucas 23, aquí hablan acerca de que ya el Señor ya lo arrestaron, ya está ante Pilato, ya el Señor le dijeron: listo, crucifíquenlo. Y tú te sabes la historia porque tú te ves la pasión de Cristo en Semana Santa. Y tú sabes que pusieron a Barrabás, que pusieron a Jesucristo, y la gente decía: crucifiquen a Jesucristo, ¿cierto? Y con injusticia totalmente, porque él dice la palabra que era santo, que no tenía pecados, ¿verdad? Y Barrabás era un ladrón. Y llegando al versículo 26, si los chicos de arriba me pueden ayudar, Lucas 23, versículos 26 al 32, y lo vamos a leer rápidamente. Listo, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Siguiente.
Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y aquí vamos a pasar, ¿verdad?, por el camino que estaba transitando Jesús. Jesús llevaba la cruz, dice Lucas, y los soldados estaban ahí. Había una gran multitud viendo y expectante, ¿cierto?, de cómo el Señor Jesús, que le acaban de decir crucifíquenlo, que escogieran pues a Jesús, que era una persona que era justa, y él llevaba la cruz. Y de repente dice la palabra del Señor que de la nada salió Simón de Cirene. Imagínate, estaba la multitud, estaba Cristo así llevando la cruz, que seguramente era bastante pesada, amén. Y de repente Simón iba, dice la Biblia, que venía del campo y vio esa multitud. Tú sabes, tú eres chismosa así como yo. Anda, no, eso es pecado. Bueno, tú eres así como que tú ves la multitud y tú llegas. Exacto, tú eres observador. Y tú dices, bueno, ¿qué estará pasando por allá? Y así mismo hizo Simón. Simón, bueno, ¿qué será? ¿Qué será que está pasando? Y un poco de gente ahí. Y él llegó hacia donde estaba. Y él, me imagino, metiéndose así entre la gente. Bueno, yo quiero ir a estar en primera fila para ver qué es lo que es. Y cuando llegó, los soldados le dieron: venga, ayuda a Jesús. Imagínate tú, Dios mío, ayuda a Jesús, ayuda a cargar la cruz de Cristo. Imagínate, a él ni siquiera le preguntaron, oye, a él ni siquiera, oye, ¿será que tú podrías ayudarlo? No, a él no le preguntaron, a él simplemente le dijeron: ve, ayúdalo, ve, hazlo junto a él, ve detrás de él, porque en el camino la cruz le pesa, ¿cierto? Y él ya no podía. Entonces, ya como con este contexto, y ya tú sabes qué es lo que está pasando, a Simón simplemente le tocó hacerlo. ¿Me sostienes aquí, por favor? Gracias. A él simplemente le tocó hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cruz probablemente estaba pesada, probablemente Jesús no podía llevarla, probablemente físicamente él ya estaba agotado, estaba devastado, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Estaba viendo la multitud, había mucha gente, quizás el camino era muy estrecho, él ya no podía. Pero de repente ese hombre observador, amén, que llegó y no le preguntaron si podía tomar la cruz, simplemente iba detrás de Jesús cargando esa cruz que no le correspondía a ninguno de los dos. Pero si hablamos de Simón, a él no le correspondía llevar esa carga, a él no le correspondía llevar esa cruz que pesaba, ¿cierto? Y ¿cuántas veces nosotros también vamos caminando por la vida con cargas que no esperábamos? De repente en nuestra vida pasan situaciones que tú dices: espérate, esto me está incomodando, me está pesando y no me pertenece llevarlo. Hay veces que llegas a la iglesia, sirves, sonríes y te preguntan: ¿y cómo estás? Y tú dices: bien, estoy bien, pero por dentro tú estás llevando la cruz que no te corresponde. Tú estás llevando tristeza, tú estás llevando ansiedad, tú estás llevando depresión, tú estás llevando, qué sé yo, problemas familiares. Tú estás llevando, anda, ayer me botaron del trabajo. Tú estás estresado, pero estás sirviendo y estás llevando algo que no te corresponde, ¿cierto? Y Simón llevaba y sentía el peso físico de la cruz, pero él no podía ver lo que la cruz representaba para Jesús. Y tú y yo sabemos que la cruz representaba el peso de tus pecados y de mis pecados.
Eso más que físicamente pesaba, eso pesaba emocionalmente en Cristo. Pesaba tu vida, pesaba mi vida, pesaba la vida de todas las personas en el mundo. Lo que llevaba Jesús era mucho más grande que esa cruz ahí de madera que probablemente físicamente pesaba, y más que él estaba maltratado, ¿cierto? Entonces, él llevaba tu vida ahí, él llevaba mi vida, él llevaba tus pecados, él llevaba mis pecados. Y ahí está la diferencia. Simón cargó la cruz de Jesús solo por un momento, que él lo ayudó a llevarla. No le correspondía, pero lo ayudó. Él se metió ahí a observar y le dijeron, venga, que esto, usted sí es para eso sí es. Entonces, ahí está la diferencia. Él simplemente la cargó por un momentico para ayudar a Jesús a llegar hacia su destino. Pero Jesús está cargando aún con el peso de tu vida, está cargando aún con el peso de tus pecados, aún está cargando con el peso de tu ansiedad, de tus preocupaciones, de esas heridas que cargas, de los problemas familiares. Está cargando con eso que quizás tú ni siquiera sabes que estás cargando, pero como Él te conoce mejor que tú mismo, Él también está cargando con esas cosas que aún no sabes que te van a doler o que te están doliendo. Amén. Por eso cuando yo analizo esta escena, yo puedo entender también que hay cargas que fueron diseñadas para llevarlas con otros, para no llevarlos solos. Hay cargas que fueron diseñadas para tú decirle al Señor, Señor, ven acá, necesito que tú me ayudes. Así como Simón lo hizo. ¿Tus cargas les competen a Jesús? No, por supuesto que no, porque nosotros somos pecadores y la embarramos muchas veces. Pero hay cargas que están diseñadas específicamente para que tú le dices, y si no son todas, para que tú le digas al Señor, Señor, yo necesito que tú tomes esto, porque esto me está pesando, yo no puedo con mi fuerza, yo no puedo llevar esta carga. Con mi fuerza yo no lo puedo hacer, con mi fuerza yo no puedo llegar a ese destino. Tienes que ser tú y tienes que hoy despojarte de la autosuficiencia y sentir que todo lo puedes, ¿verdad? Y tú dices, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo porque hablo así. Pero hoy el Señor te dice que esas cargas están diseñadas específicamente para que tú se las entregues a Él. Eso no te compete a ti. El Señor te está diciendo, hey, sí, estás pasando por un proceso, pero entrégamelo y confía que el proceso simplemente es circunstancial. Estás pasando por una herida, sí, pero confía que eso te va a llevar a un nivel mejor. Estás pasando por una situación familiar, pero confía que eso simplemente es para fortalecer tu fe y para que la gente que está a tu alrededor vea la glorificación del Señor a través de ti. Amén. Hoy la pregunta no es ¿qué cargas estás llevando? Hoy la pregunta es ¿por qué las estás llevando solo? ¿Por qué esas cargas las estás llevando solo? ¿Por qué en la intimidad, y el sábado pasado le hablaban, en la intimidad con el Señor, por qué no le dices, Señor, realmente yo no puedo con esto? Señor, yo por más que lo intento, Señor, por más que yo me esfuerzo, por más que yo lo haga, Señor, yo no puedo. Pero es porque no has soltado completamente esa carga del todo y le dices, Señor, listo, tú haces una parte, pero yo también voy a hacer la otra. Yo hago lo posible, Señor, pero tú encárgate de lo imposible. Amén. Esas cargas, hoy yo quiero que tú te preguntes eso. ¿Por qué las estás llevando solo? ¿Por qué sigues insistiendo en que lo puedes hacer solo? ¿Por qué sigues insistiendo que eres autosuficiente? Si Él te está diciendo que hay cosas que no lo puedes hacer solo, hay cosas que necesitas, y si no es todo, necesitas que el Señor meta la mano y te ayude. Amén. Cuando Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar esa cruz físicamente, el Señor sintió alivio, ¿verdad? Porque él me imagino que estaba cansado, y cuando él cogió como, supongamos, la última parte de la cruz, él sintió un alivio. Y así mismo vamos a sentir un alivio cuando en nuestra intimidad le entreguemos todas esas cargas al Señor. Vas a sentir
no que el peso deja de estar, no, sino que vas a sentir como que dentro de tu pecho, que aunque todo se vea malo, que aunque todo se vea oscuro, hay algo en tu pecho que te dice, todo va a estar bien. ¿Te ha pasado que tú dices, verdad, pero ni por aquí, ni por allá, ni por acá, pero todo va a estar bien? Ven acá, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Todo va a estar bien, ¿verdad? Tú tienes que llegar a la intimidad, a la comunión con el Señor y decirle, Señor, hoy ese peso lo llevo junto a ti. Hoy el camino lo empiezo a transitar contigo. Hoy el camino ya dejo de estar yo sola, yo solo, y empiezo a caminar contigo. Y empiezo a dejar ese peso a un lado, ese peso todo completo, y empiezo a entregarme completamente ante ti. Y que tú hagas el resto. Amén. Pero dentro del versículo, si tú lo leíste conmigo, también hablaban de unas mujeres que lloraban. Hablaban de la multitud que estaba ahí observando. También estaban hablando de los soldados que estaban ahí, que ellos mismos fueron los que dijeron a Simón, venga para acá. ¿Cierto? Estaban todas esas personas y estaba el mismo Jesús. Y las mujeres, dice la palabra, que ellas estaban llorando, pero estaban llorando porque, ay, les dio como sentimiento ver a Jesús así todo malito, me imagino que estaba todo golpeado, además que la cruz le pesaba un montón, y les dio fue como sentimiento de verlo de la manera en cómo está. Y él también en su malestar, en cómo estaba, se volteó a ellas y les dijo, no lloren. ¿Por qué? Porque esto simplemente me está pasando porque así tiene que ser mi destino. Pero él les dijo, más bien preocúpense por ustedes y por sus hijos. Empiecen a llorar por ustedes y por sus hijos. Y esto me habla de que no es que Jesús fuera insensible con ellas de, anda, que hacen llorando ahí porque yo voy ahí en la cruz. No, él no era así como tú ni como yo, sino que él quería que ellas entendieran realmente lo que significaba el peso de la cruz. Él quería que realmente ellas entendieran que las cargas que él estaba llevando eran por ellas mismas. Él quería que ellas entendieran que la cruz significaba mucho más que un peso físico, que significaba un peso de gloria que estaba cayendo sobre Jesús en ese momento. Y a veces a nosotros nos duele la cruz. Mira, a mí me pasa que yo veo la pasión de Cristo. Ay, Dios mío, yo que soy sentimental, yo veo la pasión de Cristo y yo lloro. Imagínate esa gente que lo tenía ahí físicamente viendo todo eso. Por supuesto que ellas también se iban a sentir conmovidas al verlo de la manera que estaban haciendo. Pero cuando yo estudiaba, yo decía, pero me está emocionando, o sea, para tristeza la cruz, o está transformando eso mi corazón. ¿La cruz me está transformando o simplemente yo nada más me estoy emocionando? Ay, pobrecito, murió por tus pecados y murió por los míos. Pero, ¿y tu corazón cómo está? Eso no te duele más. No te duele más que tú sepas que Él murió por tus pecados, que murió por tu vida y tú sigas caminando por el mismo camino que siempre has llevado. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como que yo decía, me está emocionando la cruz, o de verdad la cruz está transformando mi corazón, de verdad la cruz me está haciendo cambiar, de verdad la cruz me está haciendo incomodarme, la cruz me está haciendo servirle al Señor con pasión. Y cada mañana me levanto diciendo, Señor, gracias por morir por mí, porque yo no merezco que tú hayas hecho eso por mí, pero aún así tú lo hiciste. ¿La cruz te está transformando en serio o simplemente te estás emocionando por el momento? Y quiero que te lleves eso, ¿no? ¿Y qué está haciendo hoy la cruz en tu vida? ¿Qué está haciendo hoy la cruz en tu vida? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué te transformó? ¿Qué te incomodó? ¿La cruz hacia dónde te llevó? Simplemente la cruz es un momento por el cual el Señor caminó, es un peso que el Señor llevó por un instante, o realmente la cruz está haciendo algo dentro de ti. Te está cambiando, te está haciendo diferente.
¿La cruz está haciendo que le entregues tu vida a Dios por completo o simplemente está haciendo que te emociones por un ratico? Que te emociones los sábados nada más, que le pongan aquí Jesús amado de mi alma, yo te serviré, por siempre te serviré y nada más te emocionas por ese momentico, pero cuando sales sigue siendo el mismo. ¿Te estás emocionando momentáneamente, circunstancialmente o realmente la cruz te está transformando? Y hoy quiero que te lleves eso. ¿Hacia dónde te está llevando la cruz? ¿Qué está haciendo la cruz por ti? La cruz te está transformando y que el peso no lo lleves solo. No te creas tan autosuficiente porque solo no lo puedes hacer. Necesitas que la gracia, el favor y la mano de Dios te ayuden siempre. Y cierro con esto y es, hoy no te vayas mirando la cruz. Hoy deja tus cargas ahí y entiende que el Señor, amén hermana, fuera del nombre, niña. Hoy quiero que tus cargas las dejes en la cruz y que entiendas que no puedes solo, que necesitas de Cristo, que Él murió por ti, murió por mí y que no simplemente es para que sea algo momentáneo, sino para que tu vida y mi vida sean transformadas por completo. Amén. Bueno, y quiero continuar bajo la misma línea que venía Vanessa. Y ella decía algo importante y es, ¿qué es lo que está haciendo la cruz en ti? ¿Te está transformando o solo emocionando? Y creo que esta parte es muy importante porque yo quiero que por un momento tú puedas pensar, ahí donde tú estás, puedas pensar, ¿qué significado tiene la cruz? Porque quizás nosotros lo hemos visto siempre, lo vemos en cadenas, lo vemos en una imagen, lo vemos, no sé, en una pulsera, en lo que tú lo has podido ver, en un símbolo. Pero ¿qué representa más allá de eso? Quiero que pienses por un momento eso, como si fuera la primera vez que vieras esa figura, ese símbolo, esa cruz. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando lo ves? Porque la cruz realmente, la cruz igual significa el amor de Dios. Eso es lo que significa para ti, para mí, para todos los que estamos aquí. Y me voy a basar, te voy a contar un pedazo de la historia que está en Lucas 23 del 34 al 46. Yo te voy a contar la historia. Continuando con lo que decía Vanessa, a mí me gustó mucho el versículo 34, si lo pueden poner, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me voy a ir volando ciertos versículos y el versículo 39 dice, y uno de los malhechores o ladrones que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el versículo 46, y lo vamos a dejar hasta ahí, dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró o murió. Y aquí es donde ocurre todo. Esta parte a mí me conmovía mucho y hoy me volví a ver la película y así como Vanessa, me puse a llorar. Bueno, tenía muchas ganas de llorar más bien. Y yo decía, pero ¿por qué tengo ganas de llorar? Y ahora que Vanessa lo menciona, yo decía, ¿será por la emoción? Porque yo creo que todos nos hemos visto la película de la Pasión de Cristo y cuando muestran esa escena, yo hasta me escondo porque no me gusta ver eso. Y yo decía, ¿será que lo estoy sintiendo por emoción? O porque verdaderamente, mientras preparábamos este mensaje, entiendo el valor de lo que significa la cruz
y de lo que Dios hizo por mí. Entiendo lo que Dios hizo por David, entiendo lo que Dios hizo por Daisy, entiendo lo que Dios hizo por Hillary. Realmente entendemos lo que significa todo lo que Jesús padeció y que terminó crucificado en una cruz para que tú y yo hoy podamos estar aquí. Y esta historia, realmente esta parte de la historia es conmovedora, es bastante triste, pero habla también del amor de Dios. Habla realmente lo que significa todo el esfuerzo que Jesús hizo por nosotros. Eduardo decía algo, y es que en el versículo 23 de Lucas, él decía, Dios mío, pasa de mí esta copa, pero después de esto decía, coma, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, él en su humanidad decía, Dios mío, yo me quiero salvar de esta, pero al final entendía que era la voluntad del Padre que debía suceder y decía, como quien dice, se retrataba, no, 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 Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pensemos algo, llevémoslo a este punto ahora. ¿Qué harías tú si después que le entregas todo a alguien, le das todo a esa persona te rechazara? O si después que amas a alguien, te enamoras perdidamente, esa persona te traicione. ¿Cómo responderías tú ante eso? Hay otras personas que dicen, no, yo he escuchado personas, amigos, que dicen, no, ella me la hizo, yo se la hago peor. ¿Cierto? Aquí no hay ninguno de esos. Amén. ¿Qué harías después si de hacer el bien recibes dolor? O sea, cuando tú le entregas todo a una persona y estás ahí, best friend, amigo, forever, mira, ve tú y yo así, ve, y resulta que para esa persona tú no significas nada, sino que recibes la respuesta es dolor. ¿Qué harías tú? Eso era exactamente lo que estaba pasando con Jesús. Estaba haciendo todo bien, pero estaba yendo a ser crucificado. Y los mismos malhechores o ladrones que estaban uno a la izquierda y uno a la derecha de él decían, él realmente no debería estar acá. Y te decía que al inicio me gustaba cuando el versículo empieza en Lucas 23:34 y él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso me habla de que la cruz revela quién es Dios. La cruz revela que Dios es un Dios que nos ama y que aún en su peor momento, Él estaba ahí diciendo, perdónalos, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. No solamente habla de un Dios poderoso, sino que también habla de un Dios que ama al extremo. Que Dios nos amó incluso cuando aún no lo estábamos buscando. Que aún cuando fallamos, cuando estamos lejos de Él, cuando no merezcamos nada de Él, Él decidió amarnos. Y la historia continúa. Cuando están los dos ladrones ahí, uno de ellos, uno estaba ahí como cizañero, como que, ajá, tú no eres el Mesías. Bueno, dale, bájate para ver, sálvate y sálvame. Y el otro le decía, el otro le dijo muy sabiamente, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me ponía a pensar eso por un momento y decía, wow, o sea, una persona que está a menos de 5 minutos de morir al lado del Mesías. No tenía cómo salvarse porque ya estaban ya amarrados. No tenía cómo de pronto, lo único que tenía para hacer era arrepentirse y ya. Pero el resto no podía hacer una buena acción y que bueno, ven, bájame y yo ayudo aquí al necesitado, ¿eh? No tenía nada. Pero por una sola frase que él dijo, hablaba de su fe, hablaba de la fe que tenía a Jesús, a Dios.
Y Jesús le responde de una manera más linda que me conmovía mucho más. Y es que le responde con amor y con gracia. Y es que a veces nosotros pasamos toda la vida y decimos, no, cuando cambie, porque es que yo soy la peor persona del mundo, es que me puedo acercar a Dios. Cuando deje esto o aquello, o deje esa mujer o ese hombre, es que yo me voy a acercar verdaderamente a Dios. Cuando sea una mejor persona, entonces es que Dios va a poder aceptarme a mí. Y no, Jesús a el ladrón no le dijo, ve, corre, ve, a buenas horas, vienes y ahí sí, yo te ayudo y te vas conmigo. No, Jesús le dijo, le mostró con gracia y amor de que por su fe también iba a ser salvo. Entonces la cruz no es un premio para personas perfectas. Ninguno que estamos aquí somos perfectos. Todos somos imperfectos buscando la perfección en Dios. ¿Amén o no amén? Y sabes, nosotros creemos que la cruz, reconocemos que la cruz es la esperanza de que hay y que viene un Salvador. Por eso creemos en ella. Al final, Jesús clama y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque su vida no se la arrebataron, Él se entregó. De hecho, todo el tiempo mientras lo latigaban, mientras lo golpeaban, mientras lo humillaban, ¿qué hacía Jesús? Clamaba al Padre. Clamaba todo el tiempo. Esto no es una derrota. Esto no es que, no, que justo llegó Jesús por andar de, amén, y sucedió esto. No, este es el plan divino. Tenía que suceder así. Y tenía que suceder así para que hoy nosotros primero podamos estar aquí y entendamos el valor de la cruz. Yo creo que la pregunta es fácil y todos sabemos la respuesta. ¿Por qué sucedió así? ¿O por quién? ¿Por Vanessa? ¿Por Eduardo? ¿Por Sebastián? ¿Por Daisy? ¿Por ti? ¿Por mí? Por todos nosotros. Y muchas veces nosotros siempre decimos o escuchamos, ya de hecho estamos acostumbrados a escuchar, sí, Jesús murió por nosotros, sí, Dios murió por mí, amén, aleluya, y somos los más cristianos cuando decimos esa frase. Pero verdaderamente entendemos, entiendes el poder, el valor de decir, hey, Jesús murió por mí, por mi historia, por mis heridas, por mis tristezas, por eso que aquello quizás no cuentas, por eso que aquello que quizás en la noche cuando estás solo en tu casa lloras, por todos los procesos que vives. Jesús murió por ti. Y como lo decía Vanessa, no es una cruz, no es una carga que te pertenece. Y en el silencio que dijiste, Dios, ¿pero dónde estás? La cruz responde, aquí estoy. Porque la cruz es la respuesta a nuestra necesidad. Es Dios diciéndonos, no importa cuán lejos hayas llegado, mi amor todavía puede encontrarte a ti. La cruz también nos enseña cómo es ese amor de Dios hacia nosotros. Es un amor que perdona, porque aún en su dolor Él decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Es un amor que sirve, que se entrega, permanece, no abandona ni en el peor momento. Es un amor que llega al extremo. Y por eso es que puede ser muy fácil explicarlo, pero vivir el amor de Dios cerca hace que tu vida, tu mente, todo cambie. Y como lo decía Vane, aún en la peor situación podamos decir, hey, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque creemos que ahí
está Dios diciendo, todo va a estar bien, avanza, tú puedes, aquí estoy. No solamente para hacer milagros, para ayudarte financieramente, para hacer todo, para cumplir todos esos logros que es bueno, excelente, sino para que tú sepas que cuentas con un padre, con un amigo, con un bestie, con un pana, como le quieras llamar. Y te dejo por último esto. Si hoy no estás sintiendo, si hoy estás aquí sintiendo que no eres digno del amor de Dios, mira la cruz. No a nosotros. Nosotros hablamos a través de Cristo. Pero mira la cruz. Vete a la cruz. Si quizás hoy estás aquí sintiendo o cargando alguna culpa, es que yo no lo he hecho bien, es que todo lo he hecho mal, mira la cruz. Dios quiere que lo mires a Él, que te enfoques en Él, que pienses en que no estás solo, en que tienes a alguien que te ama, en que tienes a alguien que quiere guiarte. Pero Él también te dice, toc, toc, aquí estoy. Si tú estás pensando que Dios se cansó de ti, mira la cruz. Y si estás creyendo que quizás tu pasado te descalifica, mira la cruz. Que el amor del Padre está ahí esperando por ti. Porque como te lo dije, la cruz es igual el significado del amor de Dios para ti, para mí, para nosotros. Amén. Bueno, y para finalizar, quiero que nos enfoquemos en esta imagen en la que está la estación 3, la que acaba de predicar Fanny. Y aquí podemos ver el significado de la cruz, ya cada uno lo explicaron. Y saben, muchos pudiesen pensar de que allí finalizó la historia, de que todo acabó ahí, en el Gólgota donde Jesús fue crucificado, pero resulta y pasa que la historia no terminó ahí. Y en cada una de las estaciones aprendimos algo importante. En el Getsemaní aprendimos que Jesús en realidad tomó la decisión de entregarse por nosotros allí, aún por encima de lo que Él humanamente estuviese sintiendo. También pudimos ver el sufrimiento que Él padeció y que vino un hombre que lo tuvo que ayudar para poder cargar la cruz hasta el lugar donde iba a culminar la historia, entre comillas. Y finalmente llegamos a la cruz, que fue la parte en la que Fanny estaba hablando. Y quiero que entendamos algo importante, y es que el camino a la cruz no termina cuando llegamos a la cruz de Jesús. Porque mirando todo lo que Él hizo por nosotros, a mí me surge una pregunta y quiero compartírselas a todos, y es, ¿cuál es nuestra respuesta hacia ese acto de amor y ese sacrificio que Jesús hizo? No me la respondan. Porque cuando ellos estaban hablando, a mi mente venía algo importante, y era que definitivamente nosotros no hubiésemos podido cargar esa cruz. De hecho, esa cruz no había sido diseñada para que nosotros la cargásemos, por mucho que lo mereciésemos. Porque sí, nosotros éramos los pecadores, nosotros somos los pecadores, por tal motivo nosotros éramos lo que merecíamos cargar esa cruz. Esa cruz vino a traer solución a un pecado que había cometido el primer hombre, que fue Adán. Ese pecado que nos separó de Dios. Pero es increíble porque aunque Jesús no tuvo la culpa, Él decidió entregarse por nosotros, entendiendo que solamente Él y no nosotros podían cargar esa cruz. Y Él la tomó. Y me gusta mucho porque cuando yo los escuchaba predicar, me di cuenta de que a Jesús nadie lo obligó a amarnos, sino que Él decidió amarnos a nosotros.
Si aquí hay personas que se sienten que no valen nada o que valen poco, recuerden de que Jesús decidió amar. A él nadie lo obligó. Jesús te ama porque Él decidió amarte a ti. Entonces, cuando yo miro la cruz entiendo algo, y es que Dios no solamente dijo que me amaba, sino que Él lo demostró entregando a su único hijo. Porque Dios no es como las personas que buscan y tratan siempre de prometernos algo y prometernos tantas cosas que al final no terminan cumpliendo. Él dijo que nos amaba, pero también nos lo demostró entregando a Jesús. Y ahora viene algo muy importante, y es esta imagen que está aquí. Porque muchos hubiesen pensado de que todo terminó en la cruz, pero resulta y pasa que Jesús también nos llama a nosotros a tomar una cruz. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 23. No lo ponga, yo se lo voy a leer. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz. O sea, diga, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Y es aquí donde para mí finaliza este mensaje, porque Él tomó una cruz que yo nunca iba o que nunca podía tomar, pero ahora Él me está invitando a mí a tomar una cruz que sí me corresponde cargar y que sí puedo cargar. Y esa cruz era la cruz de seguirlo a Él. Es la cruz de seguirlo a Él. Entonces, tomar mi cruz no significa padecer o sufrir, porque ya Jesús padeció y sufrió. Antes bien, tomar mi cruz significa decirle a Jesús: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Porque mi voluntad nunca va a estar por encima de la tuya. Eso es tomar la cruz. También significa obedecer cuando me cuesta hacerlo, hacer el bien, hacer lo correcto. También significa perdonar aunque me duele y aunque me cueste perdonar. Eso significa tomar la cruz. Tomar la cruz también significa soltar aquellas cosas de las cuales nos hemos aferrado tanto y que en vez de ser de bendición terminan alejándonos del plan y del propósito. Y yo sé que aquí hay personas que tienen que tomar la decisión de soltar cosas. Soltar a alguien, soltar a una persona, soltar un trabajo, soltar todo aquello que te está alejando del propósito. Y también tomar nuestra cruz significa decir no cuando todos dicen sí. Cuando mis amigos que no conocen a Dios me invitan a lugares que no debo ir. Cuando decimos no, entonces allí estamos tomando nuestra cruz. Cuando decimos no a hacer cosas que no le agradan a Dios. Cuando nos hacen alguna propuesta indecente y decimos no. Cuando resistimos la tentación. Cuando resistimos la tentación. Ahí estamos tomando nuestra cruz. Entonces quiero que vean la diferencia entre la cruz que cargó Jesús y la cruz que Él nos está llamando a nosotros llevar. Ahora, quiero preguntarles algo o quiero que mediten en algo. Y en estos momentos quiero que se olviden de la persona que está a su lado y se enfoquen muy bien en lo que yo les estoy diciendo. No pienses en nadie, ni en tu amigo, ni en tu familia, ni en tu esposa, ni tu esposo, ni tu novia, ni tu novio. No pienses ni siquiera en aquellas cosas que deberías cambiar, sino que pienses en ti. Y si Jesús hoy te preguntara, ¿qué necesitas dejar en la cruz? ¿Tú qué le vas a responder? No me respondas a mí. Quizás hay personas que tienen que dejar el orgullo a un lado y entender lo que decía Vane, que no podrán lograrlo solos. Porque eso es orgullo cuando queremos solucionar todas las cosas y nos olvidamos de dejar nuestras cargas en Dios, es porque consideramos que no lo necesitamos a Él. Tal vez sea una relación o una herida del pasado o un pecado o incluso el miedo. O quizás esa necesidad de querer tener todo bajo control.
Tal vez es simplemente decir, Jesús, ya no quiero seguir viviendo a mi manera. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía en mi vida. Y voy aterrizando el mensaje con esto. Jesús, en Hebreos 12, del 1 al 3, al final de ese versículo, él menciona algo muy importante. Y él dice, puesto los ojos en Jesús. Eso lo dice Pablo. Porque cuando nosotros miramos nuestra propia cruz, nos vamos a asustar porque nos cuesta y nos va a costar muchísimo alejarnos del pecado. O dígame aquí, al que le es fácil resistir, aquello que disfrutas, pero no olvides nunca que hay muchas cosas que disfrutamos, pero que nos terminan alejando de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la cruz de Jesús, para mí es un recordatorio de que Él recorrió un camino y padeció muchas cosas que debimos padecer nosotros y que Él nos estaba demostrando a nosotros a través de eso, no solamente su amor, sino que seamos conscientes de que seguirlo a Él nos iba a costar, de que tomar nuestra cruz nos iba a costar, que nos iba a doler. Pero por encima de todo, yo creo que lo más importante, Él nos quiso demostrar a nosotros también lo que significa y representa obedecer a Dios. Y me gusta mucho porque Él no dice, ve solo, toma tu cruz y ve y camina solo, sino que Él dice, toma tu cruz y sígueme, demostrándome algo importante, y es que en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación que vivamos, por causa de la cruz, Él iba a estar y Él va a estar y Él está con nosotros. No estás sola, no estás solo, porque Él está contigo. Él dijo, sígueme. En otras palabras, Él te está diciendo, toma tu cruz, que yo voy a caminar al lado tuyo. Yo te voy a agarrar de tu mano y no te voy a dejar. Y si en algún momento tú has dudado de que Él está contigo, recuerda que Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Finalizo con esto, porque yo soy obviamente la última estación. Y hoy termina este camino, este mensaje, el camino de la cruz. Pero nuestro caminar con Jesús apenas comienza. Y hoy es momento en el que aquellas personas que un día le dijeron sí a Jesús, pero que se alejaron, recuerden de que Él, aunque tú te alejaste, Él cumplió su palabra de caminar contigo y de estar contigo. Tu caminar con Dios apenas comienza. Jesús tomó su cruz por amor a nosotros. Y ahora, ¿cómo nosotros le vamos a responder ese sacrificio para que no haya sido en vano? Nosotros tenemos que tomar la decisión de responder a ese amor. Pero no tenemos que responder de la misma manera o la misma forma en la que Él lo hizo hacia nosotros. Pero tenemos que responder. Y si Jesús tomó su cruz por mí, ¿cuál sería mi respuesta hoy? ¿Qué necesitas dejar para que, y Jesús te pregunta, ¿qué más quieres que hagas para que tomes la firme decisión de seguirme? Si ya Él lo hizo todo. Y quiero que con este mensaje salgan de aquí con la firme decisión de seguir a Jesús, de entregarle su vida a Él, porque yo creo que ese sacrificio no fue en vano. Yo creo que ese sacrificio no es en vano, y nuestra respuesta el día de hoy va a enaltecer y a exaltar el nombre de aquel que murió en esa cruz. Quiero que todos le brindemos un fuerte aplauso a Él, porque Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, porque Él está aquí con nosotros, porque Él está caminando contigo, porque hoy Él
te está dando la fuerza que necesitas para avanzar, para seguirle a Él, porque Él hoy te está recordando de que no te va a dejar, porque Él te está diciendo a ti que sus planes son mejores que los tuyos y te está pidiendo que te entregues por completo a Él. Y con esto queríamos finalizar. Nuestra cruz es la respuesta. Y ese camino que ustedes ven ahí, esa persona que ustedes ven ahí que nos representan a cada uno de nosotros, es la respuesta a esa muestra de amor que un día Él hizo en la cruz. Amén.